Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 1, 2b. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy 21 de febrero, mes de santificación. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Meditando en el Espíritu revelado a los Corintios, nos corresponde la transformación. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. Puedes decirle al Señor: tienes toda mi atención en este momento. Puedes decirle al Señor: tienes mi corazón. Somos tuyos, Señor. Esta noche estamos delante de ti, no solo para escucharte, sino para que tú hagas con nosotros, en nosotros, conforme a tu voluntad. No venimos a recibir una enseñanza, venimos a recibir vida. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra necesidad. Tócanos, Señor, en esta noche. Tócanos poderosamente. Nuestro corazón es tuyo. Ilumínanos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que meditemos en esta noche con el tema la transformación. Estamos mirando el Espíritu revelado a los Corintios. Los 2 miércoles anteriores vimos cómo el apóstol Pablo da una revelación acerca del Espíritu Santo en 1 Corintios. En esta ocasión vamos a ver algo de esa revelación, pero en 2 Corintios. Para esto te invito a que te ubiques en 2 Corintios capítulo 3, versos 14 al 18. Segunda Corintios capítulo 3 versos 14 al 18. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese pasaje es muy revelador y nos muestra el apóstol Pablo acá acerca del Espíritu Santo, su obra específica en el avance del propósito de Dios. En general podríamos decir que las personas pueden leer la Biblia o escuchar la lectura de la Biblia, escuchar la palabra de Dios. Pero hemos notado, usted ha notado que no todo el mundo reacciona igual. Algunos creen, otros no creen.
Algunos entienden, otros no entienden. Otros piensan que es religión. Otros se portan muy bien pensando que es religión. Y el apóstol acaba de tocar ese asunto. Él dice en 2 Corintios 3, verso 14 en adelante, pero el entendimiento de ellos se embotó. Hay un problema con el entendimiento. ¿Qué sucedió con el entendimiento? Se embotó. ¿Qué es eso de embotarse? Quedó nublado, quedó bloqueado. Hay algo que no les deja ver la realidad. No es un asunto físico, sino espiritual. Hay un embotamiento. Entonces no es que la persona sea bruta, sino que su entendimiento está embotado. No es lo mismo mirar la palabra de Dios que mirar un libro de trigonometría o de geografía, porque la palabra de Dios es vida, es el espíritu y vida de Dios que se transmite. No es un conocimiento, simplemente no es una enseñanza, no es religión, es vida. Entonces hay una dificultad de algunas personas y es que tienen el entendimiento embotado. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay un velo, ahí lo dice, eso es lo que está literalmente tapándoles el entendimiento, cegándolos, embotándolos. Y obviamente él se refiere aquí a un velo religioso. Y hoy en día muchas personas, incluso del pueblo de Dios, tienen problema con ese velo religioso marcado por el antiguo pacto. Hay un problema con el antiguo pacto. Hay una mezcla ahorita en esta dispensación de gracia con la dispensación de ley. Cuando no se entiende las dispensaciones, entonces se revuelve todo, se mezcla todo. Y queremos traer unas cosas del Antiguo Testamento, no como sombra, no como figura, sino como la estructura definitiva, como el diseño definitivo. Y así no funciona. No es que nos sirva el Antiguo Testamento, sino hay que saber cómo se lee, cómo se aplica el Antiguo Testamento. El Señor ha enseñado que es sombra de lo que habría de venir. Entonces, por eso muchas personas quieren cumplir los 10 mandamientos como los recibió Moisés, porque tienen un velo religioso y no han entendido para qué es la ley. Dice el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo en el corazón y ese velo no les permite ver completamente la realidad, no les permite la iluminación. Hacia adentro de su corazón no entra luz, porque hay una cortina puesta. Nosotros tenemos allí el videobeam y está reflejando porque hay una luz. Pero si en el lente le pusiéramos un velito o pusiéramos una tapa ahí, entonces no tendríamos esa experiencia, no tendríamos ese efecto. Eso es lo que les pasa a muchas personas. Tienen un velo en su corazón. Por más que se les diga, no, dicen es religión, le están lavando el cerebro, no entienden, etc. Hay un velo. Ese velo solamente lo puede quitar ¿quién? Cristo, dice acá. Solamente Cristo puede quitar el velo. Un ser humano no es capaz de hacerlo. Nosotros lo que podemos hacer es presentar a Cristo para que Cristo quite el velo. Y ese velo está en el corazón de ellos. El corazón tiene un velo y ese velo se interpone entre el corazón de la persona y el espíritu de esa persona. Así que la comunicación entre el corazón y el espíritu no está plena porque hay un velo en la mitad y no permite la iluminación hacia adentro, hacia el espíritu de esa persona. Pero cuando se convierten al Señor, dice el verso 16, el velo se quitará. Así nos pasó. Yo me acuerdo de mi abuela Ernestina prácticamente persiguiéndome para que yo recibiera al Señor,
procurando, regalándome. Alguna vez conté lo que hice con las Biblias que me regaló, y bueno, insistiendo, orando tanto, la iglesia orando, y ella no pudo quitarme ese velo. El único que lo quitó fue Cristo, pero ella hizo bien al presentarme a quien me podía quitar ese velo. Dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esa libertad llegó a nuestra vida con el Señor. Antes no. Antes ni siquiera sabíamos que estábamos en esclavitud, ni siquiera teníamos la conciencia de eso. Nos sentíamos bien plenos allí. Y esa plenitud se siente porque hay un embotamiento. Cuando la persona tiene ese embotamiento, hay unas oportunidades, así como el hijo pródigo cuando estuvo lejos de la casa del padre, que la pasó muy mal. Dice la palabra que volvió en sí. Tuvo como un momento de lucidez. Y una persona cuando tiene ese embotamiento, el Señor le permite unos momentos de lucidez. Yo recuerdo que tuve algunos momentos de lucidez, pero no aprovechaba. Los dejaba pasar. En su misericordia el Señor insistió mucho hasta que Cristo quitó ese velo y pude tener libertad y pude ser iluminado y pude entender cosas que antes no, antes me parecían religión. Y yo decía, mi abuela es una buena mujer y la Biblia es un buen libro y la iglesia es buena, pero no es para mí. Y yo tenía un perfil y un camino por el que andaba que no era compatible para nada con esto. Y claro, ese camino me parecía muy bueno a mí, pero lo que ignoraba es que es un camino de muerte. Yo no podía ver en mi embotamiento, no podía ver el destino que me esperaba. Al tener a Cristo es fácil, uno abre la Biblia y es fácil, ahí está todo. De hecho, a veces el Señor muestra unas cosas sin que uno las haya leído, y después uno las lee y dice, esto me lo mostró el Señor, o esto me lo dijo un hermano hace 2 años, hace 3 días, en fin. Bueno, hay un embotamiento porque hay un velo puesto en el corazón, y quiero que miremos un poquito acerca de ese velo, porque hay distintos tipos de velos. Si miramos lo que nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, ahí en el capítulo siguiente, 2 Corintios 4 versos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? La Biblia llama a Satanás o al diablo, lo llama Dios de este siglo. El Dios de este siglo dice, y este siglo está refiriéndose al mundo, es una palabra que la Biblia usa para referirse al mundo. No se refiere técnicamente a 100 años, siglo, sino al mundo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, un incrédulo, una persona que no cree en el Señor, como dice la palabra, que no cree en la palabra de Dios, puede creer en sus dioses en Dios a su manera, así como hacíamos, era lo normal, era nuestro mejor esfuerzo. Pero no lo que dice la Biblia, es porque el diablo tiene su entendimiento, ¿cómo dice la palabra? Cegado, lo cegó, tiene el entendimiento cegado, ha puesto un velo. Ese es un tipo de velo. Y generalmente es el primer velo que se remueve. Cuando una persona se acerca al Señor, uno de los primeros velos que es removido de su vida es el velo que el diablo ha puesto, y empieza el evangelio de Cristo a resplandecer. Y empieza la persona a entender, oh por Dios, yo pensaba esto, entendía mal esto, y empieza a entender la palabra de Dios de la manera normal como es, y no como un libro de religión. Entonces, ese es uno de los velos, y que todo inconverso tiene ese velo. Por eso dice el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Una persona que no tiene a Cristo es una persona que está perdida, está bajo condena de muerte eterna. Ellos son los que se pierden.
Tienen un velo y no le dicen, es tontería, como los griegos, ¿no? Es tontería, no me interesa, porque tienen un velo y ese velo impide que les resplandezca el Evangelio de Cristo. Miremos por favor en Romanos capítulo 12, el verso 2, que es un versículo muy conocido. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo nos dice muchas cosas, pero vamos a tratar de enfocar lo que corresponde a esta noche. No os conforméis a este siglo. Nuevamente el mismo apóstol utiliza la misma palabra siglo para referirse, insisto, no en una cantidad de 100 años, sino al mundo, a este sistema mundano. No os conforméis a este siglo. En vez de eso, ¿qué dice él? Sino transformados. Pero dice cómo es la transformación: por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, hay un velo que es el que el diablo ha puesto. Ese es uno de los velos que se tienen que remover para que resplandezca el Evangelio. Pero aún así, cuando hemos recibido a Cristo y el Evangelio empieza a resplandecer en nosotros, estamos en este mundo y estamos habituados a una rutina que generalmente es una rutina mundana. ¿Cuántos de nosotros no tuvieron problema con algún vicio, como por ejemplo la pornografía? Y después de convertidos veíamos pornografía, porque veníamos contaminados, habituados. ¿O cuántos de nosotros fumábamos? Yo no sé a cuántos les pasaría que inclusive estaban orando y con el cigarrillo hasta que caían en la cuenta. O de pronto embriagándose, o con música mundana, porque teníamos una rutina. El mundo es una corriente que nos arrastra y la tendencia es a conformarnos, a acomodarnos. Pero lo que dice el apóstol es que no debemos hacerlo. Y esto ya es una palabra para creyentes. En vez de acomodarnos a este mundo, debemos permitir una transformación. ¿Y cómo es la transformación? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, primero, el entendimiento ya no está cegado, porque ya el Señor quitó ese velo que el diablo había puesto. Pero entonces ahora nuestro entendimiento, que ya no está cegado, tiene que ser renovado. Y al renovar nuestro entendimiento, ¿con qué se renueva? Con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo se renueva. Empezamos a pensar de manera distinta y eso nos va a llevar a una transformación. Ese entonces es otro velo. Hay un velo que pone el diablo, pero hay un velo que pone el mundo. Miremos también, por favor, en Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que hay un velo que ha puesto el diablo, es removido. Hay un velo que pone el mundo, es removido. Pero miren lo que dice la escritura acá. Habla de incredulidad en el verso 12, pero ¿a quién le está hablando de incredulidad? ¿A los incrédulos? A los creyentes, porque empieza diciendo: mirad, hermanos. Este es otro velo que actúa directamente en nuestra carne. Tenemos un problema de velo con el diablo, un problema de velo con el mundo y un problema de velo con la carne. Y este velo en la carne se da por el engaño del pecado, según dice el verso número 13. El pecado nos engaña literalmente. Nos hace pensar, bueno, yo puedo pecar, y declaramos 1 de Juan 1:9 que dice que sí, confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces eso lo estoy diciendo hoy miércoles. Mañana jueves voy a cometer un pecado y después de que lo cometa, ¿qué voy a hacer? Voy a confesarlo, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer el Señor según dice la palabra? Me va a perdonar. Entonces el viernes y me la paso en esas. ¿Y qué estoy mostrando? No estoy mostrando que estoy arrepentido, estoy mostrando que estoy engañado por el pecado. El pecado tiene un poder de engañarnos, no lo subestimemos. No nos creamos tan fuertes como para no ser engañados por el pecado. Lo que mejor puede hacer un creyente es huir del pecado, porque el pecado tiene el poder de engañar. Y ese engaño es un velo que pone. Es un velo y tenemos entonces dificultad con ese velo. Esos son distintos tipos de velos que nos pueden afectar. ¿Cómo nos afectan esos velos? Retomemos nuestro tema. El corazón de nuestro tema es la transformación. Pero en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel que tienen un velo. Cuando leen el Antiguo Testamento tienen un velo puesto y no permiten ver las cosas como son. Necesitan urgentemente a Cristo para que quite ese velo. El velo que pone el diablo, el velo que pone el mundo, el velo que pone la carne, solamente Cristo lo puede quitar. Volviendo a ese velo, que es un velo muy sutil, que de pronto es el que afecta a la mayoría de los creyentes, el mismo velo que Pablo habla, ese velo religioso. Dice en Marcos capítulo 7, verso 13, Marcos capítulo 7, verso 13, dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay algo muy poderoso que todavía puede existir en la iglesia, que invalida la palabra de Dios. ¿Y qué es? La tradición. Y para la muestra tenemos varios botones. Usted le habla a una persona que todavía no es creyente, le habla del reino de Dios tal como dice la palabra de Dios, y la persona, lo normal es que se va a maravillar. Pero usted le habla del reino de Dios tal como dice la palabra de Dios a un creyente, y más si es alguien que ha estudiado Biblia y si ha estado en seminario y si es un predicador y si ha escrito libros al respecto, esa persona, la tendencia, ¿cuál es, Fanny? Tu experiencia. ¿La persona se va a alegrar? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido? Se va a enojar. Y eso nos lo advierte la palabra en Santiago capítulo 1 y en Primera de Pedro 2. Hay un enojo que produce cuando se habla del reino de Dios. Hay un enojo, y ese enojo, ¿por qué se enojan? Si se es creyente, ¿por qué se enoja si se le está citando la palabra de Dios? De hecho, yo tuve una experiencia con un apóstol. Sara estaba conmigo y otro hermano, y yo ni siquiera yo le leí los versículos, sino que le daban las citas, y ni siquiera fue en mi Biblia, sino en la Biblia de él. Hermano, lea por favor tal. Y él leía, y después de él mismo leer la misma palabra de Dios, estaba enojadísimo. Nos habló muy feo, muy fuerte. ¿Por qué? Si es un apóstol. Uno pensaría que un apóstol va a entender más fácilmente la palabra de Dios. No, pero ¿cuál es el problema en este caso? La tradición. La tradición impide todos los cuadros que él pueda tener en su oficina, de los seminarios que ha hecho o que ha dictado, o los libros que ha escrito. Le impiden, esa tradición que arrastra le impide ver la realidad. En cambio, una persona que no tiene todo ese bagaje, no tiene toda esa tradición, está más libre para recibir de primera mano lo que está escrito. Es muy triste que él leía la Biblia, su propia Biblia la leía, y se enojaba. Entre más leía, más se enojaba. Esa es la tradición. Y esa experiencia, triste experiencia, hemos tenido con varios siervos, con varios pastores. Por ahí uno que amo muchísimo no nos volvió a invitar a nada desde que le hablé del reino, y
Y esa es una situación por la tradición que tienen ellos, que no pueden ver el reino. De hecho, en Mateo capítulo 13 nos habla que el reino es algo que está escondido, y como está escondido no lo pueden ver, y mucho menos si tienen un velo. ¿Qué velo? El velo religioso, el velo de la tradición. Hermanos, yo le quiero advertirles sobre todos estos velos. El diablo puede poner un velo, la carne puede poner un velo, el mundo puede poner un velo, pero ojo con ese velo religioso. Nosotros podemos decir, no, ya lo tengo. Yo puedo decir, no, yo ya sé el reino, ya sé esto y aquello. Ojo, tenemos que estar abiertos a que el Señor nos enseña por boca de cualquier persona, solamente que use la palabra de Dios. Tenemos que estar con mucho cuidado del velo de la tradición. Esos velos impiden que venga la luz. Vamos nuevamente a 2 Corintios, que es el primer bloque de citas que tenemos allí. 2 Corintios capítulo 3, y miremos el versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. En primer lugar, dice el verso 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esta expresión gloria del Señor nos conecta necesariamente con el verso 17. El verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Ese versículo por mucho tiempo me pareció un versículo extrañísimo. Yo me imagino que no solamente a mí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Suena muy lindo la segunda parte, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que no suena tan agradable o tan fácil es porque el Señor es el Espíritu. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de el Señor, se refiere a Jesús, a Cristo, se refiere al Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo está diciendo acerca de Jesús que Jesús es el Espíritu. ¿Cómo así que Jesús es el Espíritu? Al fin que Jesús es el Espíritu. Y por mucho tiempo fue muy complicado entender ese versículo número 17. De hecho, era preferible saltarlo, no usarlo en ninguna predicación, porque era muy complicado que Pablo dijera que el Señor es el Espíritu. ¿Saben por qué dice Pablo que el Señor es el Espíritu? Porque es así. Él no lo dijo porque sí, lo hizo por revelación de Dios. El Señor es el Espíritu, y nosotros aprendimos, y con esto quiero que miremos nuestro último bloque de citas, en Juan capítulo 7, verso 39, Juan capítulo 7, verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Diga Jesús glorificado. Ahora recuerden lo que dice el verso 18, que es lo que hay que mirar a cara descubierta. ¿Recuerdan? ¿Cómo dice exactamente el verso 18? ¿Qué es lo que hay que mirar a cara descubierta? La gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria del Señor? Es el Señor Jesús cuando fue glorificado. Por eso les decía, nos conecta con el versículo 17 que dice que el Señor es el Espíritu. Porque cuando el Señor Jesús es glorificado, aprendimos por la palabra que está allí en 1 Corintios 15:45, vamos a leerlo. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ese postrer Adán es el Señor Jesús. En resurrección viene a ser el espíritu vivificante. Recuerden que el Señor es glorificado cuando muere y cuando resucita. Entonces, cuando Él resucita viene a ser el espíritu vivificante. Por eso podemos entender 2 Corintios 3:17 cuando Pablo dice que el Señor es el espíritu. ¿Por qué? Porque en resurrección Él es transfigurado a espíritu vivificante. De otra manera no hubiera podido entrar en nosotros.
Y uno puede mirar pasajes en la Biblia donde dice que el Padre está en su trono. Y puede mirar pasajes donde dice que el Hijo está a su diestra. Y puede mirar versículos que dicen que el Espíritu está en nosotros. Entonces, claro, conclusión, el Padre está por acá, el Hijo a la derecha y el Espíritu Santo está por acá en nosotros. Pero eso es parte de la verdad. O sea, no es la verdad. Entonces, nosotros tratamos de separar. Al Padre lo mandamos para un lado, al Hijo para el otro, y la Biblia nunca los separa, están juntos. Cuando recibes a Cristo, recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él como Espíritu vivificante entra en los creyentes. Esa es la realidad. Y cuando entra, la persona tiene libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Libertad para qué? Para poder ver. O sea, los velos que habían antes que no me dejaban ver, son quitados y ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Es necesario que esos velos sean removidos. Volvamos, por favor, a 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Entonces lo que vemos es la gloria del Señor, es decir, a Cristo glorificado, es decir, al Espíritu vivificante. ¿Dónde está ese Espíritu vivificante? ¿En qué parte? ¿En el ojo derecho o izquierdo del creyente? En el Espíritu. Por eso, queridos hermanos, la necesidad de aprender a operar en el Espíritu. La oración, por ejemplo, es un ejercicio muy espiritual, que podemos hacerlo sin usar el Espíritu. Obviamente de manera indebida, porque debemos orar. Nos dice Efesios capítulo 6 que en el Espíritu, pero podemos orar en nuestra alma. Y le puedo pedir, sobre todo un chico enamorado de una chica que no le da ni la hora, le puede dedicarse, puede poner en oración y en ayuno esa petición. Y le puede pedir al Señor con toda su alma que esa chica se enamore de él, que sea para él. Y no es algo que Dios ha puesto en él, o sea que es de su carne, es de su alma, no de su espíritu. Y si no es de su espíritu, entonces esa oración es muy floja. Se requiere operar desde nuestro espíritu y para eso nos ayuda, hemos aprendido que nos ayudamos con la adoración, etcétera. Es un ejercicio que debemos acostumbrarnos a hacer, operar desde el espíritu. Dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La manera de mirar la gloria del Señor, la manera de mirar a Cristo glorificado, la manera de mirar el Espíritu vivificante es a cara descubierta. ¿Por qué esa expresión cara descubierta? Quiere decir que sin velos. Sin velos. En Éxodo 34 nos cuenta una historia muy especial cuando Moisés iba al Sinaí, subía al monte a hablar con Dios, tenía una comunión con Dios, recibía instrucciones de Dios, él descendía del Sinaí a hablar con el pueblo y el pueblo dice, uy no, tapate la cara. Moisés ni siquiera se daba cuenta al principio que era lo que pasaba, y era que la piel, el rostro estaba alumbrando, estaba reflejando la gloria de Dios. Él, de estar en la presencia del Señor, se impregnaba de esa presencia. Igual lo tenemos que hacer nosotros, impregnarnos de esa presencia del Señor. Y él, para que el pueblo lo pudiera soportar, él se cubría con un velo. ¿Qué hacía el velo? Atenuar un poquito la gloria. Como al mediodía, cuando el sol está tan intenso, tan brillante, tan sofocante, nosotros tratamos de taparnos, si sea con una mano, con una sombra de un árbol, con una sombrilla, algo, porque nos quema. Así está el rostro de Moisés, lastimando a las personas, y le cúbrese con un velo. Nosotros ahora no podemos cubrirnos con un velo. Al no cubrirnos, nosotros que somos mortales, nosotros que somos carnales, esa gloria nos va a lastimar. Es como mirar el sol al mediodía así de frente, nos va a lastimar. Y entonces nuestra tendencia es no mirar. Miren, si yo tengo a mi hermano Steven
que está lleno del Señor y está en oración y el Señor empieza a mostrarle cosas y Él empieza a exhortarme: Orlando, mucho cuidado con tu relación familiar, con tu relación con tu esposa, con tus hijos, etcétera, tus finanzas. Y yo ando mal y yo veo que Steven va por ahí, yo empiezo a eludirlo. ¿Para qué? Porque es que yo estoy en carne y Él está en gloria. ¿Qué pasa con esa gloria? Me lastima, me afecta. Yo trato de poner un velo, de tapar algo. Entonces, ¿sabes con qué? Ya no lo puedo eludir, qué pena hacerme loco, ya me vio. Pero entonces Él me va a confrontar y yo le digo: todo bien. Incluso he estado orando por eso. Le metí una mentira y eso me sirve ¿de qué? De velo para soportar toda esa gloria que Él está irradiando. ¿Pero esa es la manera de ser transformados? No. Tenemos que quedarnos como a cara descubierta, no mirando a Steven, sino a cara descubierta mirando ¿qué? La gloria del Señor. Alguien nos exhorta, entonces vamos delante del Señor en oración con esa confrontación, y delante del Señor sí que somos confrontados, porque delante del Señor estamos delante de su gloria. Y no le vamos a decir al Señor: no, Señor, tú sabes que yo voy. No, ¿qué le vamos a con velos al Señor? Es a cara descubierta. ¿Nos va a lastimar? Sí. ¿Nos va a doler? Sí. ¿Es incómodo? Sí, súper incómodo. No creo que yo sea el único que ha tenido esa situación, que cuando comete un pecado, qué problema para ir a la siguiente reunión. Es incomodísimo. Y la trampa del diablo es: no voy a esta reunión, voy a la otra. Esa es una trampa, porque lo que hacemos es hacer separación entre Dios y nosotros y perdemos la comunión. Cuando hemos tenido un episodio de pecado es cuando más rápido tenemos que buscar al Señor, más rápido tenemos que arreglar el problema, y más a cara descubierta, así sintamos que nos vamos a morir en el intento, quedarnos mirando la gloria del Señor a cara descubierta. Él menciona aquí que como por un espejo, no es que vamos a poner el espejo aquí para poder resistir la gloria, no. Lo que pasa es que el espejo, yo no sé si alguno ha visto de pronto en un dibujo en internet alguna vez un espejo. Un espejo, ¿qué hace el espejo? El espejo hace las dos cosas a la vez: mira y refleja. Así tenemos que hacer nosotros, tenemos que mirar y reflejar. Cuando nosotros miramos y reflejamos la gloria de Dios, ahí es que se da la transformación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo básico? Ir delante del Señor para que nos quite todos los velos que nosotros tenemos. Esta transformación es la transformación que nos habla Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Recuerdan? El Señor nos llamó. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que seamos como el Señor, seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo va a ser eso posible? Solamente mirando a cara descubierta la gloria del Señor. De igual manera, Hebreos capítulo 2, verso 10 al 11 nos muestra acerca de la gloria del Señor, y el Señor Jesús nos trata como sus hermanos. ¿Por qué sus hermanos? Como si fuéramos de tú a tú, iguales a Él, porque ese es el propósito, ser iguales a Él, ser conformados a la imagen del Señor. Termino diciendo con las últimas palabras de este verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La transformación no es de una, sino que la transformación es gradual. Hoy recibimos de la gloria del Señor y mañana vamos a otro nivel de gloria y otro nivel de gloria y otro nivel de gloria. Es gradual, no es de un momento a otro. Hay unas cosas que son en un abrir y cerrar de ojos, esta no. La transformación es gradual, es progresiva, es de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. ¿De qué depende? De nuestra permanencia mirando la gloria de Dios a cara descubierta. Ahí es donde se cumple el propósito de Dios,
es en su presencia. Ni siquiera es en esta reunión. En esta reunión nos instruimos para saber qué vamos a hacer, pero es en nuestra búsqueda personal del Señor y nuestra permanencia delante de Él, mirando a cara descubierta su gloria, donde realmente viene la transformación. Amén. Pongámonos en pie y terminamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tus diseños, gracias por mostrarnos los velos y la necesidad de quitar esos velos. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti y deseamos que Cristo nos quite todo velo, todo impedimento, Señor, para mirarte, todo impedimento para depender de ti, todo impedimento para nuestra transformación, Señor, está delante de ti. Trata con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por persistir con nosotros. Gracias por no abandonarnos. Gracias por llamarnos, por tratarnos. Gracias, Señor, porque aun cuando muchas veces no somos nobles, no participamos, no colaboramos en lo que tú haces, tú esperas el momento. Gracias, Señor, porque estamos en tu mira y tú deseas esa transformación. Ayúdenos, Señor, a ser transformados. Ayúdenos, Señor, a tener cada vez más de ti, más de tu gloria, parecernos cada vez más a Jesús. Ayúdenos, Señor. Estamos delante de ti y gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por la libertad que tenemos en Él. Actúa en nosotros, Señor. Quita de nosotros lo que no corresponde y llénanos más y más de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.